Saludos. La clase de hoy versará sobre los temas de funciones exponenciales y funciones logarítmicas del capítulo de funciones de variable real. Los objetivos constan en la guía de estudios para esta semana. En lo principal se requiere que el aspirante pueda graficar las funciones exponenciales y logarítmicas con sus variantes. Empezamos con la definición de función exponencial, que se encuentra en el texto guía. La función exponencial, patrón o plantilla es la que se muestra a elevado a la x. Hay que notar que es de suma importancia que el valor de a sea un real positivo y diferente del valor de 1. En color verde tenemos el gráfico de una función exponencial con valor a igual a 2. Sin embargo, por las propiedades estudiadas de los exponentes, esto es exactamente igual a tener 1 sobre a elevado a la menos x. Ahora bien, si reemplazamos el valor de x por menos x, todo el gráfico se invierte, de tal forma que obtenemos el gráfico en naranja. Y siguiendo las propiedades de los exponentes se puede expresar como 1 sobre a elevado a la x. La función exponencial presenta además como característica una recta asintótica en y igual a 0. Una recta horizontal a la que el gráfico tiende cuando se dirige hacia el infinito, ya sea positivo o negativo, para los valores x según sea el caso. En este gráfico podemos observar tres puntos o características importantes en el gráfico de una función exponencial patrón o plantilla. Su nombre se debe a que no se encuentra alterado por término alguno, tanto en suma, resta, multiplicación o división, y no existe en la expresión otra función. El primer punto se obtiene para x igual a menos 1. Que da como resultado un y igual a 1 sobre a. El segundo punto es fijo en el gráfico patrón del exponencial y es el punto 0,1. El tercer punto se obtiene para x igual a 1 y como es lógico suponer, al elevar a al valor 1 se obtiene el mismo a. Otro dato importante que se nota en el gráfico es que si a se encuentra entre 0 y 1, como por ejemplo un medio, un tercio, un cuarto, el gráfico es estrictamente decreciente, mientras que si a es mayor a 1, el gráfico es estrictamente creciente. Las funciones exponenciales y en general cualquier función pueden ser alteradas cambiando la variable x por una expresión, de la misma forma que se realiza en una composición de funciones. Para este ejemplo se visualiza lo que pasa si cambiamos la variable x por x más a. Si el valor de a es negativo, se observa un desplazamiento de la función hacia la derecha, una distancia de a unidades. Pero si el valor de a es positivo, se observa un desplazamiento de la función hacia la izquierda a unidades. Si el valor que añadimos no altera la variable x, sino el valor de f en sí mismo, como por ejemplo sumar a afuera, tendríamos como efecto que el gráfico de la función sube para valores positivos y baja para valores negativos. La función exponencial puede ser afectada con el valor absoluto. En general, el valor absoluto convierte cualquier valor en positivo. Por este motivo,
Si el valor absoluto se encuentra afuera de la función exponencial pura o patrón, su gráfico no se altera porque el exponencial en sí es positivo. Pero si a este exponencial le añadimos un valor a para que se desplace verticalmente, observamos que el gráfico se altera únicamente cuando la función se desplaza por debajo del eje X. Todo lo que está por debajo del eje X se invierte hacia el lado positivo en forma de espejo, teniendo al eje X como eje de simetría del espejo. Si en cambio el valor absoluto afecta únicamente a la variable x, significa que la función exponencial nunca recibirá valores negativos. Siempre el exponente será positivo. Por tal motivo, apoyándonos en el gráfico sin valor absoluto que se observa con líneas punteadas, todo lo que está en el lado negativo del eje x se elimina y la parte positiva se copia de la derecha con un reflejo en espejo hacia el lado negativo o izquierdo. Si la expresión exponencial anterior le agregamos un signo negativo en el exponente, ahora el exponente siempre será negativo, porque el valor absoluto nunca generará un valor negativo para contrarrestarlo. Por este motivo, en el gráfico de la función exponencial, eliminaremos ahora la parte positiva y reflejaremos en el espejo el lado negativo hacia el lado positivo del eje X. Para trabajar con funciones exponenciales hay que recordar lo que se vio en su momento en el capítulo de números reales, relacionado con las propiedades de los exponentes. Estas propiedades son importantes. Por ejemplo, para poder obtener el rango de una función exponencial sin necesidad de graficar la función. Asimismo, será de gran utilidad cuando se calcule la regla de correspondencia de la función inversa asociada a una función exponencial. La función logarítmica, a diferencia de la función exponencial, tiene un dominio restringido. La función logarítmica pura o patrón tiene su dominio en los números reales positivos. Esto significa que tampoco incluye al cero. Es de notar además que al igual que la función exponencial, la base también tiene las mismas restricciones que en la función exponencial. En color rojo, observamos el gráfico de una función logarítmica cuya base es mayor que 1. Sin embargo, por propiedades de los logaritmos que se verán después, esa misma función puede expresarse como la función logarítmica cuya base es 1 sobre a en color azul, pero multiplicado por -1, lo que provoca que el gráfico se voltee con respecto al eje X. La función logarítmica presenta como característica una recta asintótica dada por x igual a 0, que para el logaritmo puro es el eje Y. Al igual que en el exponencial, esta recta vertical es a la que el logaritmo tiende cuando se dirige hacia el infinito positivo o negativo de los valores y. Al igual que en la función exponencial, la función logarítmica presenta 3 puntos característicos que ayudan a graficarla. El primer punto de la izquierda es aquel cuya componente y es igual a -1, por lo que el valor x corresponde a 1 sobre a. El segundo punto es 1,20 y el tercer punto tiene por componente y el valor de 1, por lo que el valor x correspondiente es a. Del gráfico se aprecia que cuando la base del logaritmo es un valor entre 0 y 1, el gráfico es estrictamente decreciente, mientras que para valores mayores que 1, el gráfico es estrictamente creciente.
Si reemplazamos la variable x por x más a, obtendremos un desplazamiento horizontal hacia la izquierda para valores positivos de a y hacia la derecha para valores negativos. Si afectamos en cambio el valor y, es decir, le sumamos o restamos un valor real al logaritmo, el efecto sobre el gráfico será de subida para valores positivos y de bajada para valores negativos. A diferencia del exponencial puro que no genera valores negativos, la función logarítmica sí genera valores negativos, por lo que al colocar un valor absoluto externo, todo el gráfico que está por debajo del eje X se verá reflejado hacia arriba como espejo. En el ejemplo se ha graficado una función logarítmica desplazada horizontalmente. La forma final no varía, pero su posición sí. Si hacemos un desplazamiento vertical, el valor absoluto igualmente eliminará la parte negativa del gráfico, generando un gráfico espejo en la parte superior. Al colocar un valor absoluto que afecta únicamente a la variable x, sucederá lo mismo que fue explicado en el exponencial. Pero en este caso, al no tener definido el logaritmo para los números negativos, el valor absoluto hace posible graficar el logaritmo en espejo del lado izquierdo, visualizando un gráfico simétrico que estaría definido en todos los reales excepto el cero, debido a que justamente por x igual a 0 pasa la recta asintótica. Como ejemplo, veamos cómo se graficaría la función f de x igual logaritmo en base 2 del valor absoluto de x menos 2. Partimos del gráfico patrón en los logaritmos, es decir, f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Reemplazamos la x por x menos 2 para que la función vaya quedando como la función objetivo. Esto genera un desplazamiento a la derecha de 2 unidades junto con su recta asintótica. Finalmente, al reemplazar la x por el valor absoluto de x, logramos la función objetivo y en el gráfico esto se visualiza como la reflexión en la parte derecha del gráfico hacia la parte izquierda en el espejo. Cabe notar que en este gráfico ha quedado una parte completamente libre de valores y. Significa que en esta función no estaría definida para todos los reales, sino el rango que no estaría comprendido entre menos 2 y 2. Aquí entre menos 2 y 2 habría un hueco. Los logaritmos presentan una serie de propiedades que se visualizan en el texto guía como una tabla. En ella se listan 10 propiedades que se deben tomar en cuenta en el desarrollo de problemas relacionados con los logaritmos. Es muy importante siempre recalcar que estas propiedades tienen sus restricciones que están escritas en el lado derecho de la tabla. Nunca se debe olvidar este tipo de restricciones, que en general se pueden resumir en dos puntos: la restricción de la base y la restricción del argumento, es decir, lo que va dentro del logaritmo. Con esto culminamos la parte teórica y pasamos a la resolución de problemas planteados en la guía de problemas 21. En el ejercicio 1 nos dan una función del tipo exponencial y lo primero que nos piden es el gráfico de la misma. Para ello procedemos a ubicar los 3 puntos característicos de la función exponencial patrón. El primero corresponde al valor x igual a menos 1 con y igual a 1 medio. Luego la intersección con el eje y
en 0,1 y finalmente el punto 1,2. Esto nos permite graficar la función exponencial que usaremos. A continuación, y conforme a la función objetivo, la función exponencial debe de ser multiplicada por -1, lo que voltea la función con respecto al eje X. Finalmente, procedemos a sumar 4 unidades, con lo que la función sube, incluyendo la recta asintótica. Para la segunda parte del gráfico podemos visualizar el dominio y el rango de la función. Mientras el dominio de la función abarca con todos los reales, el rango en cambio va desde el infinito negativo hasta el valor 4 sin incluir. Sin embargo, el rango lo podemos encontrar sin necesidad del gráfico, igualando la expresión a y y despejando la variable x. En este caso se requiere la utilización de las propiedades de los logaritmos para poder realizar el despeje solicitado. De la ecuación resultante, en el lado izquierdo se observa una restricción para el valor de y, pues la expresión 4 menos y tiene que ser obligatoriamente mayor que 0. Al resolver esta inecuación, se obtiene que los valores de y deben de ser menores que 4. En otras palabras, el rango obtenido es el mismo que se obtuvo gráficamente. Para encontrar los interceptos con los ejes hay un procedimiento para cada eje. Para el eje X se requiere que la función f de x sea igual a 0, y de esta manera se genera una ecuación de la cual habrá que despejar el valor de x utilizando las propiedades de los logaritmos. En el desarrollo se observa que me queda la expresión 4 menos 2 a la x igual a 0. De aquí yo puedo observar de que el 2 a la x puede ser despejado y que me queda igual a 4. Colocando un logaritmo en base 2 a ambos lados de la igualdad, generamos en el lado izquierdo por propiedades de los logaritmos, la x pasa a la parte externa y los logaritmos se cancelan. En el lado derecho, el 4 puede ser expresado como 2 al cuadrado, con lo cual el 2 baja, como al ser exponente, baja, sale del logaritmo y el logaritmo se cancela quedando el x igual a 2. Para el eje y se reemplaza el valor x por el 0, pues sobre el eje y, x es igual a 0. Esto genera el valor y buscado y con ello el punto 0,3. La asíntota en este caso es la recta y igual a 4. El valor 4 es precisamente el valor numérico que se está sumando a la función exponencial. Para el ejercicio 2 procederemos a graficar la función exponencial patrón. 3 elevado a la x. Se asumirá que el estudiante ya está familiarizado con la ubicación de los 3 puntos característicos. Luego se procede a reemplazar a x por el valor absoluto de x, con lo que la parte gráfica de los negativos de x se elimina y en su lugar se refleja la parte positiva. Nótese que primero hemos usado el valor absoluto y no x menos 2. Se sugiere que el estudiante realice primero el reemplazo con x menos 2 para observar lo que sucede. Continuando con el desarrollo, el valor x lo volvemos a reemplazar, pero esta vez con x menos 2, lo que genera un desplazamiento del gráfico a 2 unidades hacia la derecha. Finalmente, se restan 9 a la función, con lo que el gráfico baja 9 unidades, terminando en la función objetivo. El literal B se lo puede contestar visualizando el gráfico que hemos obtenido. El primero es verdadero, pues el gráfico no es inyectivo.
Si trazamos una recta horizontal encima del gráfico, veremos que en la mayoría de los casos tendremos dos puntos de contacto. El segundo es falso, pues para ser par, el gráfico debió salir simétrico con respecto al eje Y. Se sugiere al estudiante que responda utilizando la definición de función par. El tercero es falso, pues tenemos parte del dominio de la función que tiene valores y por debajo de -7. En el ejercicio 3, el literal A no es complicado de responder. La función f es una función exponencial que no tiene restricciones como función exponencial y tampoco se observan restricciones en el exponente. Adicionalmente, en la propia definición nos indican que f está definida en los reales. El literal b tampoco es problema porque la función g no tiene restricción de dominio y es una función lineal, por lo que el rango será todos los reales. Para el literal c, estableceremos la definición de composición de funciones, con lo que reemplazamos la variable x en la función f por x más 1, obteniendo una expresión con un exponencial que involucra en su exponente a la función especial escalón. Si aplicamos la definición de la función escalón, obtenemos una función definida por tramos, que simplificando nos queda una expresión más sencilla. Para graficar esta función, empezaremos por el segundo tramo, que presenta una función exponencial. Para ello graficamos primero la función e elevado a la menos x. Debido a que la función objetivo posee un signo negativo en su exponente, luego reemplazamos la x por x más 1, lo que desplaza la función una unidad a la izquierda, quedando una expresión igual que la función objetivo. Sin embargo, hay que restringir el dominio a x mayores que 0, borrando del gráfico correspondiente a las x negativas y sobre el eje Y colocando un círculo vacío, pues esta función no corresponde para x igual a 0. Para los valores negativos de x, incluido el 0, dibujamos una línea horizontal en y igual a 1, incluyendo un círculo lleno en el punto 0,1, pues este extremo sí está incluido para este tramo. El ejercicio 4 inicia con el gráfico de la función. Para ello, graficamos primero la función patrón f de x igual a 5 elevado a la x. Después reemplazamos x por x menos 3, con lo que el gráfico se desplaza 3 unidades a la derecha. Por último, restamos a la función una unidad, por lo que el gráfico desciende. La asíntota también descenderá a y igual a menos 1. Con el gráfico podemos responder el literal b. El primero es falso porque el gráfico no es simétrico con respecto al eje Y. El segundo es falso porque el rango no es el indicado. El tercero es verdadero porque el rango sí es igual al intervalo de menos 1 a más infinito. El cuarto es falso porque la función sí es inyectiva. El quinto es verdadero porque de acuerdo al gráfico la función es creciente en todo su dominio. En el ejercicio 5 empezaremos por la primera expresión. Cada uno de los términos será modificado para que pueda simplificarse con elementos de su entorno. Por ejemplo, en el primer término cambiamos la raíz cúbica por un exponente tipo quebrado. En el segundo término cambiamos el 25 por 5 al cuadrado y en el tercer término realizamos un cambio de base de los logaritmos. Con esto observamos que nos queda una expresión que podremos simplificar con propiedades de los logaritmos. El primer término se convierte en menos un tercio, el segundo en una expresión que también se puede simplificar y el tercero en un quebrado que se puede reemplazar por menos 1.
Reemplazando y realizando las operaciones algebraicas respectivas, obtenemos el valor de menos 19 doceavos. Para la segunda expresión algebraica, realizamos lo mismo. Procedemos a modificar los términos para que se puedan simplificar, siempre observando las bases, para ir cancelando utilizando las propiedades de los exponentes y logaritmos. Finalmente, llegamos a una expresión con quebrados que al realizar las operaciones respectivas obtenemos 41 novenos. El ejercicio 6 solicita primero el dominio de la función. En este caso se observa que la función involucrada es un logaritmo y por ende tiene restricciones. X más 3 debe ser mayor que 0 y con ello el valor de x serán los números mayores que menos 3. El dominio entonces va desde el menos 3 al infinito positivo. Para bosquejar el gráfico nos basamos en la función logarítmica de base 1/4. Graficamos los 3 puntos característicos y trazamos la curva. A esta función le reemplazamos la x por x más 3, con lo que el gráfico se desplaza a la izquierda 3 unidades, incluyendo su asíntota que ahora es x igual a menos 3. El ejercicio 7 solicita el bosquejo de una función definida por tramos. Empezando con el tramo 1, que es una función logarítmica, como ya hemos visto anteriormente, la función patrón está desplazada una unidad a la derecha debido al x menos 1, incluyendo su asíntota. Pero este tramo está definido para x mayor o igual que 2, con lo que el gráfico se reduce a lo mostrado. Para el segundo tramo, graficamos la función exponencial y igual a e a la x, misma que es desplazada a la derecha 2 unidades y luego invertida con respecto al eje x. Sumamos una unidad y la función sube incluyendo su asíntota. Pero esta función solo está definida para los valores x menores que 2, o sea, no incluye al 2. En el gráfico se representa con un círculo vacío. Ahora, si añadimos el tramo 1, el círculo vacío se llena con el círculo lleno y la función queda como una función continua. El ejercicio 8 también se pide el bosquejo del gráfico, para lo cual empezamos con el tramo 1, que involucra una función logarítmica, la que bosquejamos ya con el valor negativo de x. Luego se podría pensar que para tener el valor 1 dentro del logaritmo habría que reemplazar x por x más 1, pero no es así. Realmente se reemplaza por x menos 1. Esto es debido a que el menos x, el negativo, está afectando a la variable. Luego, a esto se le añade una unidad afuera, con lo que el gráfico asciende. Pero realmente el tramo solo está definido para valores de x menores o iguales a 0, con lo que el primer tramo queda graficado. El segundo tramo lo realizamos con la función exponencial e elevado a la x, que luego lo invertimos y sumamos 2 unidades. Sin embargo, eliminamos todo el lado negativo de x, incluyendo el 0. Finalmente, unimos los dos tramos, quedando la función continua. Con este gráfico podemos visualizar los rangos de cada tramo, información que nos servirá en el cálculo de la función inversa. Para encontrar la regla de correspondencia de la función inversa,
trabajamos con cada tramo por separado. Se igualan las expresiones a y se despeja la variable x. En cada caso, al final, se intercambian las variables y el nuevo dominio vendrá dado por el rango de la expresión original. La regla de correspondencia de la función inversa viene dada entonces por las dos reglas encontradas anteriormente. Y para terminar, se procede a graficar ambas funciones sobre el mismo plano cartesiano, observando que la una es el espejo de la otra con respecto a la función identidad. Y con esto concluyen los ejercicios de la guía de problemas, y por ende, la clase en sí misma. La siguiente clase continuaremos con funciones exponenciales y logarítmicas, pero orientadas a la resolución de ecuaciones e inecuaciones. Muchas gracias por su tiempo.